Buenos días muchachos, 6 de mayo, ya estamos a casi menos de un mes del final de curso de la evaluación ordinaria, no queda ya nada para terminar y vamos a continuar con geología. En el día de ayer estuvimos viendo, como recordaréis, eh, a Wigener y las distintas pruebas que demostraron que los continentes se movían. Dijimos que en lo que fallaba Wigener era en decir que se movían a la deriva, que estaban como flotando. Eso fue el error que tuvo. Posteriormente, por medio de la expansión del fondo oceánico, se estipula un poco mejor cómo ocurren esos movimientos de los continentes, concretamente de las placas, y finalmente va a ser con la teoría de la tectónica de placas, que es la que veremos el próximo día, cómo al final se crea esta última teoría que abarca a las otras dos y que explica mucho mejor todos los conceptos que estas dos no supieron explicar. Bueno, pues en primer lugar, en cuanto a la teoría de la expansión del fondo oceánico, fue propuesta por Henry Hess, fijaos en qué año, en 1962, hace no demasiado tiempo. Es probable que alguno de vuestros padres incluso ya hubiese nacido. El mío nació, por ejemplo, en el 54, ahí tenía 8 años. Y los vuestros, pues si no habían nacido, estaban a punto de nacer. Bueno, lo dicho, una de las cosas que explica o que antecede a la tectónica de placas es la teoría de la expansión del fondo oceánico. Es decir, una teoría que explica cómo el fondo oceánico está en expansión, es decir, está creciendo. Para ello, antes de comenzar con todo esto, me voy a ir a unas imágenes con las cuales os voy a explicar cómo es el fondo oceánico, cuál es el relieve que tenemos en el fondo oceánico, porque a partir de ahí pues vamos a hablar de distintas partes y quiero que estas partes las vayáis conociendo. Bueno, pues si vemos un continente, imaginaos que esto fuese América, aquí estaría Europa y este sería el agua que hay entre América y Europa. Bueno, pues ¿qué es lo que nos encontramos? En este caso nos encontraríamos el continente, ¿vale? En este caso América, y dijimos que el continente no terminaba justo cuando se metía en el agua, sino que por debajo del agua íbamos a encontrar un una pequeña pendiente con poca inclinación, que también era continente, que era la plataforma continental. Si recordáis ayer decía Wigener que las plataformas continentales coincidían muy bien de unos continentes con otros. Bueno, pues aquí tendríamos la plataforma continental y llega un momento en el que ocurre una fuerte inclinación. Aquí se puede ver esa fuerte inclinación, que hay una rampa importante y eso era el talud continental. Una vez que bajaba, aquí ya llegamos a una zona de más profundidad. Esa zona de más profundidad son las llanuras abisales, que pueden estar entre 2000, 3000 metros de profundidad y en algunos casos que incluso más metros de profundidad. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Bueno, pues dentro de esa llanura abisal nos podemos encontrar relieves submarinos. Esos relieves submarinos pueden ser, por ejemplo, como podemos aquí ver, islas volcánicas, ¿vale? Una isla es una elevación por encima del nivel del mar, ¿vale? De un material. Este material vamos a ver que, que es a base o se forma a base de materiales magmáticos, de materiales procedentes del magma, de la lava, cuando se solidifica. Bueno, pues si la isla llega a salir a la superficie, se llama isla volcánica. Si no llega a salir a la superficie, forma lo que se conocen como pitones. No aparece ese nombre aquí, pero lo ponéis cuando lo tengáis. Algunas veces esos pitones pueden tener el cono truncado, es decir, el pico de arriba que esté cortado y aparezca en la parte de arriba como una meseta. Entonces pasan a llamarse guyot. En ocasiones no aparece una isla sola, sino que aparecen conjuntos de islas. Y estos conjuntos de islas es frecuente encontrarlos en forma de arco. Por eso se les llama arco de islas o arcos islas. Luego os explicaré por qué razón aparecen estos arcos islas. Es muy sencillo, pero cuando lleguemos a su momento lo veremos. ¿Qué nos encontramos en medio del océano Atlántico?
en medio del océano Atlántico nos encontramos una estructura como esta, una cordillera submarina que, como veis, no es continua, sino que tiene roturas transversales que hace que esas montañas no sean una línea recta completamente. Bueno, pues esta cordillera submarina, que pueden tener miles y miles de kilómetros, porque va del polo norte al polo sur del planeta, ahora os enseñaré una imagen, se llama dorsales oceánicas. Y en esas dorsales oceánicas, en la parte del centro, aparece una grieta por la cual el magma va saliendo a la superficie, el magma procedente del manto sale a la superficie. Esa grieta recibe el nombre de rift, os lo pongo aquí, ¿vale? Aquí os pongo una imagen de una dorsal, ¿vale? Lo veis aquí, como el magma llega a la superficie y saldría por aquí. Aquí también lo podéis ver, ¿veis? Y al salir va empujando los materiales hacia acá y hacia acá. Bueno, pues esta grieta que aparece aquí en el medio es el rift. Aquí lo tenéis, ¿bien? Veis que esos materiales son de basalto. Dijimos que el basalto era una roca magmática, concretamente una roca volcánica. Y la dorsal, como lo podéis ver, no es continua, sino que se va fragmentando transversalmente. Ya hablaremos de esto, que se llaman fallas transformantes, ya veremos qué son, pero aquí se puede ver esa cordillera submarina. Si nosotros vemos el planeta, podéis ver este mapa. Este seguro es un mapa que habéis visto alguna vez. Aquí tendríamos Europa, África, Sudamérica y Norteamérica. Bueno, pues esta es la dorsal atlántica. Fijaos la dorsal atlántica cómo discurre de norte a sur del planeta. Es decir, tiene miles y miles de kilómetros, ¿vale? Y es una cordillera submarina. ¿Qué va a pasar por ese rift? Que veis que no es lineal, que no es continuo, que por ahí va a salir el magma procedente del manto. Bueno, dicho esto, y quiero que os quedéis con esto, volvemos otra vez al tema. ¿Y qué vamos a ver en el tema? Bueno, pues la teoría de la expansión del fondo oceánico lo que dice es que los fondos oceánicos crecen a partir de las dorsales. De todo esto os voy a poner ahora después unos vídeos, unas imágenes, para que lo vayáis entendiendo y lo voy a explicar también sobre eso. Pero quiero que os quedéis con las 3 diapositivas que vamos a ver hoy con la idea básica. Bueno, pues crecen a partir de las dorsales. ¿Y cómo lo hacen? Pues gracias a que de las dorsales sale magma hasta la superficie y ese magma solidifica. Pero ¿qué ocurre cuando el magma sale a la superficie? ¿Recordáis las corrientes de convección del manto ayer? Bueno, pues lo que ocurre es que al salir, ¿vale? Materiales que venían desde el núcleo suben y al llegar aquí, ¿qué es lo que ocurría? Que ese magma se enfriaba. Entonces, hacía que, como esto estaba empujando, los materiales que llegaban aquí se deslizasen hacia un lado y hacia otro, formando esas células convectivas que os decía. Aquí se puede ver. ¿Veis? Sube y hace que estos materiales se vayan desplazando hacia allá y hacia allá. ¿Qué permite esto? Pues permite que ese magma que va saliendo vaya solidificando justo en el borde de la dorsal. Cuando salga más magma, ¿qué va a ocurrir? Que este que ya había solidificado antes se mueva hacia acá y este que estaba aquí solidificado se mueva hacia allá y va a ocupar su lugar el magma que ha salido recientemente. Posteriormente saldrá nuevo magma, el que estaba aquí ahora pasará a estar aquí y el que estaba aquí pasará a estar aquí. Y aquí igual, este se mueve hacia acá y este que estaba anterior se mueve hacia acá. Es decir, se va formando corteza oceánica gracias al magma que sale por la dorsal oceánica. ¿Por dónde sale? Pues sale por ese rift oceánico que hemos dicho y se crea nueva corteza oceánica que dijimos que su principal composición era el basalto, ¿vale? Una vez dicho esto, empuja a la corteza más antigua y permite que el océano se expanda, vaya creciendo.
Si os pongo aquí un pequeño vídeo, se puede ver esto a cámara rápida. Realmente el proceso es un proceso que ocurre en millones y millones de años, pero quiero que lo veáis cómo ocurre. Así evoluciona el fondo oceánico. Lo pongo aquí que se vea más grande. Debido a la dinámica de las placas litosféricas, Fijaos, Norteamérica, Sudamérica. ¿Qué es lo que habría aquí? Aquí está la dorsal. Al estar la dorsal e ir creando fondo oceánico, ¿qué ocurre entre Europa, África y América? Que cada vez se va separando los mucho fondos más. oceánicos han ido variando su extensión y su ¿Veis? ¿Por ubicación qué? a lo largo Porque de la aquí en historia la de la dorsal Tierra. está saliendo nueva corteza oceánica que hace que eso vaya creciendo. Se puede decir que esta evolución comienza cuando una masa continental se fractura debido a las fuerzas que tiran de ella en direcciones opuestas. ¿Veis cómo sube el magma? Sube el magma y ahora hace que se desplace esta zona hacia acá y esta zona hacia allá, generando nueva corteza aquí. La zona acaba hundiéndose y se transforma en un valle que al inundarse da lugar a un nuevo fondo oceánico con una Esto dorsal sería en su centro. el rift. La actividad en estos bordes divergentes genera nueva litosfera gracias a los materiales que salen. ¿Veis cómo se va separando esta masa de esta? Que antes estaban unidas, estaban aquí justo. ¿Por qué? Porque se ha ido creando nueva corteza oceánica. Esto sería Europa y esto sería América del Norte. Por la dorsal. ¿Veis cómo se van Así, separando? el fondo oceánico se expande y Como esto está más hundido, ¿qué ocurre? Pues que esto se llena de agua. las masas continentales de sus extremos se separan. Bueno, pues, ¿veis este proceso? Todavía está ocurriendo en la actualidad. De hecho, América de Europa se separa a una velocidad más o menos de unos 6 centímetros al año, entre 6 y 9 centímetros al año. Esto ocurre hasta que la interacción ¿Qué ocurre en un momento? En un momento, como esto es muy débil, es una capa poco profunda en comparación con esto, en ocasiones se fractura. Y al fracturarse, lo que vamos a ver es que esta zona de aquí se va a empezar a hundir hacia abajo. Es lo que se conoce como zona de subducción. Y esto ocurre en las fosas oceánicas. con otras placas invierte las fuerzas. En ese caso, se producen tensiones que ¿Veis? rompen la litosfera Se mete por oceánica debajo, y sigue hacen que creciendo comience a hundirse en el manto. y se va metiendo. El nuevo borde de contacto pasa a ser convergente y el fondo del océano. ¿Qué ocurre si esto parase de emitir más magma? Que como esto va arrastrando, al final provocaría que esta parte del continente y este, o este continente y este, se uniesen. ¿Sabéis dónde está pasando eso? Pues entre América, esto sería América, y esto sería Asia, Japón, por ejemplo. Bueno, pues está ocurriendo eso. América de Japón cada día está más cerca, ¿vale? Y también en torno a unos 6-10 centímetros al año es lo que se están acercando. ¿Qué va a ocurrir dentro de millones de años? Que América y Japón van a acabar Va reduciendo su estando extensión poco a unidos. poco hasta desaparecer cuando las dos masas continentales de las placas colisionan y se reúnen de nuevo. Cuando estén unidos, ¿qué se va a formar? Otro nuevo Pangea. Si todos los continentes se vuelven a unir de nuevo, se forma otro Pangea. Ayer cuando veíamos lo del Pangea, eh, yo os hablé de que era ese supercontinente. Bueno, pues a lo largo de la historia de la Tierra, esos 4.700 millones de años, ese no ha sido el único Pangea que ha habido. Ha habido más Pangeas a lo largo de la historia. Se cree que unos 5 o 6 Pangeas diferentes, pero del que más datos se tienen es del último que ocurrió, porque de los otros se han ido borrando muchas de las huellas que fueron dejando. Bueno, pues como veis todavía no hemos empezado casi la teoría. No, parece que no, pero hemos avanzado bastante. Bueno, pues queda claro entonces lo que son las zonas de subducción con esas fosas oceánicas. Os pongo una imagen para que lo veáis. Aquí tendríamos una zona de subducción y en esa zona de subducción se produce justo aquí
una introducción de los materiales y se crea como un surco hacia abajo. Os voy a enseñar una imagen más real de qué es lo que ocurriría. ¿Veis? Aquí se está metiendo hacia adentro esos materiales. O si vemos una imagen, os la pongo. Si nos fijamos aquí, se ve cómo se introduce hacia abajo y se crea esta zona más profunda. Aquí se puede ver, mirad, ¿veis? Esa zona suelen ser las zonas más profundas del planeta. No sé si conoceréis la fosa de las Marianas, que es la fosa oceánica más profunda del planeta y que tiene 11 kilómetros desde la superficie del mar hacia abajo. Es decir, tiene mucho más que lo que mide el Everest. 11 kilómetros es de la Roda a Villalgordo, más o menos, hacia abajo, en profundidad. Bueno, pues esos son esas fosas oceánicas. Aquí se puede ver en un mapa de relieve. Bueno, pues dicho esto, empezamos con las pruebas de la expansión del fondo oceánico. Henry Hess también tuvo que hacer, igual que Wegener, aportar unas pruebas que validasen esta teoría. ¿Y qué pruebas son esas? Bueno, pues la primera de ellas es la edad de la corteza oceánica. Y aquí os quiero hacer reflexionar y que penséis un poquito. ¿Toda la corteza oceánica va a tener la misma edad? ¿O va a haber una parte que va a ser más joven que otra? Si es así, ¿qué parte va a ser más joven que la otra? Bueno, pues si lo habéis pensado y vemos una llanura abisal o vemos esta zona de aquí, ¿qué podemos decir? Que los materiales o la corteza oceánica que esté justo al lado de la dorsal, que es por donde sale el magma, será más joven que la corteza oceánica que hay aquí. Es decir, cuanto más nos vamos alejando de la dorsal oceánica, los materiales son más antiguos. Mira, esta es la imagen que quería poneros antes, donde se ve esa fosa oceánica, cómo se mete hacia adentro y se puede meter grandes profundidades. Bueno, pues lo dicho, los materiales que hay más alejados de la dorsal son más antiguos que los materiales que hay más nuevos. ¿Esto se ha podido comprobar? Claro que se ha podido comprobar. Se han hecho estudios de materiales y han podido ver que los materiales que están cerca de la corteza tienen muy pocos años. De hecho, para que os hagáis una idea, la parte de la corteza oceánica más antigua que se conoce solo tiene 180 millones de años. ¿Esto qué quiere decir? Si la Tierra tiene 4.700 millones de años, si se han encontrado las rocas más antiguas en el continente 3.800 millones de años, ¿por qué las rocas oceánicas más viejas solo tienen 180 millones de años? Pues muy sencillo, porque el océano hemos dicho que se va renovando, ya que se va creando material o corteza oceánica en la dorsal, pero hemos dicho que en las zonas de subducción se va destruyendo corteza oceánica. Por tanto, aquí se crea, pero aquí se destruye. Por eso, las zonas más antiguas del planeta, más antiguas de la corteza oceánica, tienen que estar cerca de los continentes, ya que cuanto más nos alejemos de la dorsal, más vieja va a ser esa corteza. Pero ¿cuánto es lo máximo? Unos 180 millones de años. ¿Qué más podemos decir? Que a distancias aproximadamente iguales, a ambos lados de la dorsal, tenemos materiales de la misma época. Repito, que no sé si ha quedado claro. Si yo tengo aquí una dorsal, el material que esté aquí va a ser de la misma época que el material que esté aquí. Porque salieron en su día a la vez. Sin embargo, el material que esté aquí
va a ser más viejo que el que está aquí y será de una edad similar al material que esté aquí, que va a ser también más viejo que los materiales que estén aquí. Espero que os quedéis con esta idea. Si lo vemos en esta imagen, los materiales que están justo aquí saliendo, el de este lado es de la misma época que este. Pero conforme se va moviendo hacia los lados, el que está aquí va a ser de la misma época que el que está aquí. ¿Vale? Es decir, hacia ambos lados de la dorsal, la edad de los materiales es similar. Como podéis ver, materiales, imaginaos que esto fuese una erupción, este de color verde oscuro, este de color verde claro es otra erupción anterior, ¿vale? Por tanto, estos materiales y estos van a ser de la misma época y más viejos que estos, y estos materiales y estos van a ser más viejos que estos, y estos y estos van a ser de la misma época. Bueno, pues eso fue una de las pruebas que establecieron. Además, ¿qué pudieron ver? Pudieron ver que el espesor de los sedimentos del fondo oceánico variaba. Mi pregunta es, si nos vamos a esta imagen, los sedimentos, ¿sabéis que proceden de los continentes? Aquí hubiese un continente, pues los sedimentos proceden de estas zonas. ¿Y qué es lo que hacen? Que llegan por los ríos o por la propia erosión hasta esta zona, hasta el mar. Mi pregunta es, ¿dónde va a ser más espeso o más grande el espesor de los sedimentos? ¿En esta zona de aquí o en esta zona de aquí? Evidentemente, el espesor de los sedimentos va aumentando conforme nos vamos alejando de la dorsal oceánica. Si miráis este dibujo, os tenéis que fijar en una cosa. Luego os diré que este dibujo está mal hecho por lo siguiente, ¿vale? Ahora después os lo digo. Pero si os fijáis, en el centro no hay sedimentos y conforme nos vamos alejando del centro, ese espesor de los continentes, ese espesor de los sedimentos es mayor. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque proceden de aquí. Al proceder de aquí, aquí vamos a tener mayor cantidad que aquí. Evidentemente, si esto se ha formado recientemente, también va a tener menor espesor de sedimentos. Ahora, dice, con respecto a los sedimentos, los fósiles que hay en los sedimentos que están aquí, ¿vale? Dice, van a ser más antiguos, ¿no? Los que estén aquí en la superficie, más antiguos que los que estén aquí debajo. ¿Por qué? Porque los sedimentos que llegaron aquí abajo llegaron antes que los sedimentos que están aquí arriba, que cayeron después. Bien, dice, por eso dice, mediante fósiles se data la edad de los sedimentos situados inmediatamente por encima de las rocas magmáticas que constituyen el fondo oceánico. Bien, en las rocas magmáticas no hay fósiles. ¿Por qué no hay fósiles? Porque procede del interior de la Tierra. Aquí no hay seres vivos, por tanto no vamos a encontrar fósiles. ¿Dónde solo encontramos fósiles? En las rocas sedimentarias, en estos sedimentos. ¿Vale? Bueno, pues gracias a esos sedimentos y a esos fósiles podemos decir que hay una expansión del fondo oceánico y que en esta zona no vamos a encontrar fósiles ni sedimentos, mientras que cuanto más nos acercamos a los continentes, más fósiles y más sedimentos vamos a encontrar. Y los que estén en la parte de abajo de esos sedimentos van a ser más antiguos que los que estén en la parte de arriba. Además, bueno, aquí esto ya os lo he explicado, os tengo que comentar una cosa que está mal en este dibujo. ¿Y qué es? Si nos fijamos, aquí os he puesto sedimentos y aquí tenemos una zona de subducción. Mirad lo que pone, dice, la capa de sedimentos es prácticamente inexistente en las dorsales, como habéis visto aquí. Escasa en las llanuras abisales y va aumentando a la lejano de las dorsales hacia el borde de los continentes. ¿Veis que eso está bien? Lo que está mal en el dibujo es que aquí no tendrían que haber hecho una zona de subducción ni aquí tampoco.
¿Por qué? Porque mira lo que pone. Dice, excepto en las fosas oceánicas, donde los sedimentos son escasos, porque son subducidos. Es decir, aquí tenemos una zona de subducción. Aquí tendría que haber una fosa oceánica realmente. Pensad que esto es un esquema y es una representación de la realidad, pero está mal hecho. ¿Por qué? Porque si aquí esta corteza oceánica se mete hacia adentro, ¿qué va a ocurrir con los sedimentos que hay aquí? Que también los va a meter hacia adentro. Por eso pone, excepto en las fosas oceánicas, donde los sedimentos son escasos, porque son subducidos en la subducción o plegados. Subducidos quiere decir introducidos hacia el interior. Plegados, ¿qué puede ocurrir? Que aquí estos materiales empiecen a sufrir diversas ondulaciones. Eso ya lo veremos más adelante. Por eso este dibujo está mal. Este dibujo estaría bien si no tuviesen hecho aquí esta zona de subducción ni esta zona de subducción. En el momento en el que hay una zona de subducción, en esa zona desaparecen los sedimentos porque son arrastrados hacia el interior. Otra cosa más, otra prueba más dentro de ese espesor de los sedimentos del fondo oceánico es la siguiente. Si aceptamos que la edad de la Tierra es de unos 4.700 millones de años, os he puesto aquí aproximada, unos 4.000 millones de años, se han hecho estudios que, dependiendo de la velocidad de sedimentación de los sedimentos, debería haber un espesor de esos sedimentos de 17 kilómetros. Un espesor mínimo, ¿eh? Sin embargo, ¿qué se ha podido estudiar? Que el espesor real medio de esos fondos oceánicos, aquí en estas zonas, es de 1,3 kilómetros. ¿Qué nos está diciendo esto? Que esos sedimentos van desapareciendo porque se está renovando esa corteza oceánica y son eliminados. Si no se eliminase y no se introdujesen dentro del manto, deberíamos tener una acumulación de 17 kilómetros. Sin embargo, solo tenemos 1,3 kilómetros. Por otro lado, otra de las pruebas de la expansión del fondo oceánico es el bandeado magnético del fondo oceánico. ¿Qué es eso? Hemos dicho que el magma sale, y ese magma al salir sale en estado líquido. Al salir en estado líquido, dentro del magma hay minerales. Hay minerales, uno de ellos son minerales férricos, es decir, compuestos por hierro. Como están compuestos por hierro, sabéis que el hierro lo que hace es tener, o si actúa un campo magnético sobre él, se orienta ese hierro. Como esos minerales de hierro están sobre un fluido, ¿qué ocurre? Que esos minerales están, pues, puestos hacia distintas zonas. Pero ¿qué ocurre al salir a la superficie? Actúa el campo magnético terrestre y el campo magnético terrestre lo que hace es orientar a todos los minerales de hierro en la misma dirección. Ahora, no sé si os lo han explicado en física y química cuando habéis hablado del campo magnético terrestre, a lo largo de la historia del planeta ha habido diferentes campos magnéticos terrestres. Es decir, ha habido inversiones en la polaridad. Lo que ahora es el norte magnético, ha habido momentos en los que ha sido el sur magnético. Y donde ahora es el sur magnético, ha habido épocas en las que ha sido el norte. Es decir, si nosotros ahora miramos una brújula y vemos dónde nos está marcando el norte magnético, nos estaría marcando en esa dirección. Bueno, pues ha habido épocas, y va a seguir habiendo, en las que por diversos factores astronómicos y tal, se producen inversiones en la polaridad. Entonces, imaginaos que ahora se produjese una inversión de la polaridad. Pues el norte que está apuntando hacia allá cambiaría y acabaría apuntando hacia donde ahora mismo tenemos el sur. Eso es un cambio en la polaridad magnética. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que si cuando salía el magma el norte indicaba hacia allá, pues esos minerales férricos estarían indicando hacia allá. Pero si salían en una época posterior y se había invertido la polaridad, cuando saliese ese nuevo magma, estaría apuntando hacia el lado opuesto. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Se puede ver
que si analizamos la polaridad de la corteza oceánica, vemos que los materiales que salen o que están saliendo en la actualidad tienen la polaridad del campo magnético terrestre actual. CMT quiere decir campo magnético terrestre, que no lo tenéis en vuestro apunte. Bueno, pues si nos alejamos, ¿qué podemos ver? Que esos materiales que son más antiguos, como ya he dicho anteriormente, puede ser que tengan una polaridad inversa. Aquí, por ejemplo, se ha indicado en blanco. Polaridad inversa. Entonces, en esos casos, esos minerales férricos, ¿hacia dónde van a apuntar? Justo hacia el lado opuesto. Anteriormente, pues, si había habido otro cambio de polaridad, estos van a indicar hacia el norte, hacia allá. Los que están en blanco, hacia acá. Entonces se puede observar un bandeado magnético en el fondo oceánico. Y además podemos observar que estos son de la misma época que estos que hay aquí. Y estos en blanco que hay aquí son de la misma época que hay aquí. Bueno, ¿qué nos está indicando esto? Pues que la corteza oceánica se está expandiendo. Ahora después os pongo un vídeo. Las dos últimas pruebas, y son muy sencillas y con esto ya terminamos, serían la del flujo térmico en las dorsales. ¿Qué quiere decir eso? Hemos dicho que por las dorsales oceánicas sale magma. Por tanto, ¿cómo va a ser la temperatura de la roca que hay ahí? Una temperatura muy alta, ¿vale? Temperaturas más altas y conforme nos vayamos alejando de esa dorsal, ¿cómo van a ser las temperaturas? Más bajas. Como veis, pasamos del rojo, que indica calor, a colores como el azul, que indican frío. Es decir, conforme nos vamos alejando de la dorsal oceánica, la temperatura va disminuyendo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y por otro lado, se puede hacer una medida directa. Este sí que es un método directo de la expansión oceánica. Para eso se han utilizado, por ejemplo, los satélites. Si yo mando una señal de satélite hoy desde China, ¿vale? Llega al satélite, se refleja esa emisión y la captan aquí en Estados Unidos, en la zona, por ejemplo, de California. ¿Qué va a ocurrir? Que si aquí mando una señal, llega al satélite y vuelve, tarda X tiempo, ¿vale? Si yo esto lo hago el año que viene, tal día como hoy, pero el año que viene, si yo mandase la señal y llegase aquí en el mismo tiempo exacto, ¿qué podría decir? Que no se ha movido el continente. Sin embargo, o los continentes, si yo envío una señal, llega aquí a California y ha tardado más tiempo estoy hablando de milisegundos, pero se pueden hacer esos cálculos. ¿Qué puedo decir? Que estos dos continentes se están alejando. Sin embargo, si yo mando una señal desde China, llega al satélite, vuelve y tarda menos tiempo, ¿qué puedo decir? Que lo que puede haber ocurrido o lo que ha ocurrido es que estos dos continentes se están acercando. ¿Vale? Os pongo aquí, fijaos, dice Océano Índico y Océano Atlántico de 2 a 6 centímetros más o menos. Depende también de la zona, lo que están separándose. El Océano Pacífico de 9 a 15 centímetros al año. ¿Vale? Bueno, pues todo esto se ha hecho gracias a unos satélites que son especiales que se llaman largeos. Os lo pongo aquí para que lo veáis. Son como pelotas de golf y aquí es donde se mandan las señales y permiten saber cómo de separados están o cuántos están separando los distintos continentes. Aquí lo podéis ver. Llegan aquí y emiten las señales. Y ya por cálculos matemáticos y físicos se establece. Por último, llevamos 34 minutos, os voy a poner un vídeo donde se explica todo lo que yo he explicado. Os voy a hablar de dos cosillas. Por un lado, esta página que está en los apuntes, si vosotros vais, tenemos
esta diapositiva, perdón, y tenéis este enlace. Bueno, pues si pincháis en este enlace, os va a decir, a mí se me va a ir directo, pero si no, os va a decir, instalar Flash, pues lo instalas. Te vas aquí a español, y una vez que te vas a español, aquí tienes un montón de cosas de geología, ¿vale? Minerales, rocas, magmatismo, todo esto es lo que vamos a estudiar en los temas siguientes. Si os vais aquí un poquito más abajo, tenemos el interior de la Tierra, los terremotos, y tenemos aquí placas tectónicas. Pues pinchéis aquí. También tenemos dinámica del manto, que es lo que estuvimos viendo el otro día, de esas corrientes de convección del manto, y la orogénesis, la formación de las montañas. Pues si pincháis aquí en placas tectónicas, está súper bien esta diapositiva. Pincháis y ya le vais dando aquí. Os van poniendo datos, Wigener, hipótesis de Wigener, las pruebas paleontológicas que ya estuvimos viendo ayer, ¿vale? Va explicando todo, el problema con la hipótesis de Wigener, lo que falló, ¿vale? Cómo se mueven los continentes y ya empieza topografía del suelo oceánico, edad del suelo oceánico, cómo se van separando en capas, cómo hoy en día, por ejemplo, Islandia se está separando, ya que pasa la dorsal oceánica atlántica entre medias. Tenéis todo con imágenes. Bueno, aquí tenéis lo de las anomalías magnéticas, cómo va cambiando ese polo magnético terrestre. Y ya actividad volcánica, que esto lo vamos a ver en las siguientes clases, corrientes de convección, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues echadle un vistazo porque está muy bien. Ya os digo, si queréis mirar más cosas, hay un montón de cosas súper curiosas. Ahora, la otra diapositiva que os quiero enseñar, el otro vídeo que os quiero enseñar son a los galleguiños estos que tenemos aquí y os voy a ir comentando un poquito. Aunque ya lo hemos explicado, no voy a pararme tanto. Neste vídeo explicaremos como se sentaron as bases da teoría da tectónica de placas. Como se chegou á conclusión de que o solo oceánico está en continua expansión. Así que estade moi atentos aos seguintes minutos. Adela, que traes aí? Que tes na man? É o mapa de Marie-Zard. O mapa de Marie-Zard. Esta é unha historia moi interesante. Nos anos 50, grazas aos avances tecnolóxicos da época como o sonar, que se puso a punto durante a Segunda Guerra Mundial, e gracias á perspicacia e perseveranza da xeóloga estadounidense Marie-Zard, a comunidade científica obtivo o primeiro mapa do fondo oceánico, que é este que teño aquí. Ajá. Isto foi posible grazas á habilidade que tiña ela como cartógrafa. Foi quen de descubrirse ao mundo o relevo do océano tal e como se lle sacase o tapón e se baleirase toda a auga. Descubriu a existencia dun enorme relevo submarino no medio do océano formado por rochas volcánicas que conocemos na actualidade como dorsal. As dorsais. A dorsal é unha fenda enorme que o percorre, que é o Rif. Ajá. No seu mapa quedaron tamén claramente debuxadas as illas e os outeiros volcánicos que se poden atopar nas enormes chairas abisais. O estudo dos océanos deparou outras sorpresas. Nos fondos oceánicos existen menos sedimentos do que se pensaba antes da súa exploración. E estes, ademais, non se distribúen homoxéneamente como estades vendo aquí. Nas dorsais non hai sedimentos e a idade das rochas é moi recente. Pero, a medida que nos afastamos delas, incrementa a cantidade de sedimento ao igual que o fai a súa antigüidade. Achouse tamén que nas zonas alonxadas das dorsais a idade máxima é de 180 millóns de anos, que é un dato curioso que explicaremos de seguido. Como veis, todo lo que están diciendo es lo que yo he explicado, ¿vale? Así que seguimos. Uns anos despois, nos anos 60, Harry Hess, un oficial da Mariña norteamericana, recolleu datos do sonar mentras percorría o Océano Pacífico. A partir deses datos concluiu que a codia dos océanos se xera nas dorsais oceánicas a partir de material magmático que ascende desde o manto.
pensou que a existencia de correntes de convección no manto fan mover o fondo oceánico como se tratase dunha cinta transportadora. Mentras que isto acontece nas dorsais, nas foxas oceánicas sucede xusto o contrario. A codia oceánica afúndese no manto. Esta teoría, ¿Ves? Aquí desaparece la corteza mientras que en las dorsales se crea. denominada expansión do fondo oceánico, propón que a codia se renove continuamente e que por esa razón os fondos oceánicos son relativamente novos. Os fondos oceánicos descubriron un novo dato interesante: o paleomagnetismo, o magnetismo fósil que ten esta rocha de basalto que teño na man. Constatouse que, ao longo da historia da Terra, producíranse continuos cambios na polaridade do seu campo magnético, intercambiándose as posicións do polo norte e do polo sur. Hoxe en día seguimos sen saber ben que provoca estas inversións, pero o caso é que quedaron registradas nalgúns minerais do basalto. Este que teño aquí. Estes minerais que temos aquí, que non os podedes ver, pequerrechiños, chamados magnetita, oriéntanse segundo a polaridade do campo magnético reinante no momento no que a lava... Mirad, en esta imagen se ve cómo está saliendo el magma de una dorsal oceánica y se pone en contacto con el agua. Fijaos que hay explosiones, es como un volcán submarino, y claro, como el agua está fría, en el momento en el que el magma incandescente toca el agua, solidifica. A lava está aínda fundida. Cando esta lava se solidifica, os minerais consérvanse conforme a orientación que teñen e xa non a poden cambiar, de forma que o campo magnético terrestre queda impreso nas rochas. Este resiste... ¿Entendéis esto, no? Cuando es líquido se pueden orientar porque tienen libertad de movimiento, pero cuando solidifica ya se queda en una posición concreta. ¿Qué posición? La que tenga el campo magnético terrestre en ese momento. Vais a ver ahora un experimento que va a hacer este señor que es espectacular. O registro disponse formando bandas simétricas a un lado e a outro do eixo da dorsal. Tengo unha maneira de poder demostrar isto. Aí como? Veño agora. Un experimento? Sí, veño agora. Moi ben, señal. Ben, xa teño aquí o material. Primeiro colocaremos estes 4 vasos. Sígame, por favor. Así. E colocaremos enriba este vidro. Vale, despois do vidro, eu aquí teño pois unhas limaduras de ferro. Vou a espolvorealas, zarrapico así un pouquinho sobre o vidro para que se estendan. Vale, así chega. E con este imán que teño aquí, ides a observar que é o que pasa. Mirad, el imán, como sabéis, tiene un norte y un sur magnético. De acordo? Mirad lo que Observade ocurre. ¿Veis cómo se orientan as limaduras de ferro respecto ao campo magnético norte-sur. Pero no momento que se produce unha inversión, observade como cambia a dirección, a orientación das limaduras de ferro para orientarse co novo campo magnético. Vou non repetir. Bueno, pues esto mismo es lo que ocurre en esos minerales de hierro que contienen las rocas magmáticas. Cuando salen a la superficie se quedan, al solidificar, se quedan orientados gracias al campo magnético terrestre que hay en ese momento. Para que vexades. ¿Veis cómo se orienta? Os xeólogos ingleses Vin e Matthews en 1962 interpretaron do mesmo xeito estes datos e confirmaron plenamente a teoría da expansión do fondo oceánico. Eles constataron que as dorsais son lugares nos que se forma nova litosfera oceánica, afástase cara a ambos lados e o espazo liberado é ocupado por magma novo. O fondo oceánico compórtase como unha cinta gravadora que resiste a orientación do campo magnético en cada período de tempo. Esta teoría permitiu explicar a actividade volcánica nas dorsais e o incremento de idade dos fondos oceánicos a medida que nos afastamos delas. A distribución desigual nos sedimentos dos océanos
e a disposición de volcáns e terremotos sobre a superficie da Terra. Isto foi todo o que vos queríamos contar sobre os descubrimentos relativos á expansión dos océanos Pois que sentaron as bases da tectónica de placas. Todos estes científicos non tremeron á hora de expoñer as súas hipóteses cando tiñan as cousas claras. Expresade vos tamén as vosas opinións e ideas, pois lembrade esta frase atribuída a Hipatia, unha das primeiras científicas da historia. Defende o teu dereito a pensar, porque incluso pensar de maneira errónea é mellor que non pensar. Ata pronto. Efectivamente, aburiño. Si pinchaseis en este vídeo podréis ver la tectónica, los movimientos de convección de la Tierra, ¿vale? Y nada, con esto terminamos la clase de hoy. Se ha ido un poquito más, pero quería poneros ese vídeo porque creo que lo explica muy bien y creo que nos va a quedar dudas. Es una clase sencilla, siempre y cuando lo ves desde una visión en movimiento, porque verlo en estático es más complejo. Así que nada, mañana seguimos y a cuidarse.